Carlos Meléndez está con nosotros aquí en Punto Final para hablar de los escenarios que se nos avecinan, que tienen que ver con una convocatoria, un proceso electoral que será todavía en 9 meses, un contexto donde el gobierno está muy debilitado, el Congreso está en una situación de respaldo mínimo de parte de la población, pero con mucho poder, y empiezan caras, rostros distintos a señalar que están pensando en la candidatura presidencial. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. A ver, a 9 meses de una convocatoria, me parece absolutamente prematuro que comiencen a salir rostros electorales. Esto se ha visto poco en el tiempo, en los últimos procesos electorales en el Perú. Sí, va a ser una campaña larga, una campaña que además se precipita por un cronograma electoral que ha cambiado. No solamente que ahora se convocan elecciones un año antes de las elecciones mismas, en abril del próximo año. Correcto. Sino que además hay una fecha de vencimiento en este quincena de julio, que aquellas personas, aquellos ciudadanos que quieran ser candidatos como miembros de partidos políticos, tienen que estar inscritos. Bueno, ahí hemos visto, digamos, a un Alberto Fujimori inscribirse en Fuerza Popular. Y es por eso que hemos visto a varios políticos, entre ellos Alberto Fujimori, retornar formalmente a un partido político, ¿no? Y estamos viendo caras nuevas también. Estamos hablando del empresario Carlos Añaño, estamos hablando de alguien que fue gobernador en Ica, que es el señor Sillonis. Estamos hablando de un radical como Antauro, que desde que salió de la cárcel comenzó, digamos, su proceso de conquista de los más radicales en la extrema izquierda. Estamos hablando de los ya conocidos que han tentado suerte en escenarios anteriores electorales, como el propio alcalde de Lima. En fin, estamos hablando de varias caras. Pero el tema es, en este momento la ciudadanía ¿está dispuesta a escuchar posibilidades electorales? Lo que sucede es que tenemos un escenario de mucha fragmentación política. Hay 28 candidatos, 28 partidos inscritos que pueden aumentar. Entonces, están como que muy urgidos de tratar de posicionarse, de ser visibles ante la ciudadanía. Si tienes 28 organizaciones políticas, justamente se precipita la campaña. O sea, hay mucha ansiedad, decías. Hay mucha ansiedad porque además estos políticos o nuevos políticos o protocandidatos quieren hacerse conocer en medio de esta superpoblación de minicandidatos. A ver, ¿no? si conectan. A ver si conectan. En un contexto, además, en el que la sociedad peruana sigue polarizada, es decir, de acuerdo con encuestas, hay un 10% de la población que se ubica en la extrema izquierda, que hay un 15% de la población que se ubica en la extrema derecha. Por eso es que hay candidatos. ¿Qué rostros estarían en la extrema izquierda y en la extrema derecha? En la extrema izquierda hay una disputa entre Antauro Humala, Aníbal Torres, el congresista Bellido, por ejemplo. No es que Humala monopolice la representación del radicalismo de izquierda. Tampoco es por él, sino por el bolsón que podría haber. Hay una demanda. No necesariamente hay una oferta, no necesariamente es que Antauro tiene antauristas, o sea, supongo que dentro de su partido, pero hay una demanda por un voto radical de izquierda. De la misma manera, hay una demanda por un voto radical de derecha. Y en ese sentido, en ese espacio, se pueden ubicar, por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Al medio de este espectro ideológico hay un gran bolsón del electorado. El problema es cómo interpretamos el centro. Para algunos el centro es exclusivamente moderación, pero el centro también puede ser indiferencia. Eso, ni chicha ni limonada para algunos. Exactamente, indecisión, indiferencia o simplemente ignorancia o desafección con la política. Entonces, hay algunos políticos que tienen una suerte de conexión con el elector del centro, que son los más apolíticos, por decirlo de un modo, ¿no? Tipo, no sé, artistas de televisión que quieren entrar a la arena política, empresarios, por ejemplo, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, Carlos Añaños, tratan de sintonizar con un elector que esté al centro, pero claro, es muy difícil venderse como un elector anti-establishment. Pero el ciudadano, y escuchaba y leía tu entrevista también en el Trome, decías, aquí el peruano vota con la entraña, es decir, vota con la víscera, vota por venganza, vota
por el mal menor, pero vota en negativo, nunca Sí. en positivo. Es una tendencia. Nosotros ya de hace muchas elecciones votamos por el mal menor, pero olvidamos que votamos por un mal, ¿ok? Y luego nos O quejamos. sea, nunca por un bien. Exactamente, estamos votando por males. La expresión en inglés es votas por el más bajo de los demonios, el menos demonio de los demonios, pero finalmente estás votando por un demonio, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la política peruana. Por eso es que tenemos un Congreso elegido por la lógica del mal menor, por ejemplo. Es decir, no hemos votado por congresistas o castillistas o fujimoristas, sino hemos votado por bancadas que querían evitar que justamente o Castillo o Keiko Fujimori lleguen al poder. Entonces, ¿cómo representa un candidato, un congresista que ha sido elegido por la lógica del mal menor? Porque no hay una agenda programática, no hay una agenda positiva, no hay capacidad de proponer políticas públicas si es que tus propios congresistas han votado bajo la lógica de evitar que el rival llegue a la presidencia. Ahora, tú has sido muy crítico también en el caso de Keiko Fujimori, y muchos piensan que la presencia de Alberto Fujimori, 86 años, en la condición, en fin, de duda de si en realidad está tan mal como dijo hace unos años, o en realidad todavía tiene una proyección. Pero lo cierto es que engancha más el padre que la hija. ¿Cómo es que sosteniendo candidaturas que han fracasado en 3 ocasiones, eso se mantiene con, digamos, una base relativamente sólida? El fujimorismo ha dividido el Perú entre fujimorismo y antifujimorismo, claramente. Solo que el fujimorismo no ha logrado llegar a convencer a la mayoría de los peruanos de que puede ser una carta para continuar gobernando este país. Y el elector del fujimorismo, obviamente, tanto de Keiko y de Alberto, se parecen, pero también hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Que el elector de Alberto Fujimori es un elector más limeño, más centrado en la capital, más hacia la extrema derecha. El elector de Alberto Fujimori le compite mucho al elector de Rafael López Aliaga, por ejemplo. En cambio, el elector de Keiko Fujimori es un elector más nacional, aunque, claro, con la excepción Pero de eso con la debería excepción ser de Sur. favorable para Keiko, pero Sí, no necesariamente. Lo que sucede es que entre los dos no llegan al 50+1. Es decir, tienen un techo que les impide, vamos a ver si es que convocan una nueva elección, convencer a la mayoría de peruanos. Pero son dos electorados que se complementan. Ojo, ahora que vamos a ir a un congreso bicameral, una candidatura, no sé, pues de Alberto al Senado por Lima y de Keiko Fujimori en una candidatura nacional, es un buen complemento. ¿Crees que esa va a ser la fórmula? No sé, porque en teoría tiene que quedar claro si es que efectivamente Alberto Fujimori puede ser candidato o no. O sea, hay interpretaciones. Sí, completamente divididas. Una que no puede y Así otra es. que, si ya fue indultado, digamos, podría tener sus capacidades abiertas. Pero lo que sí queda claro es que desde el año 1990 estamos hablando de Alberto Fujimori, ¿no? Y eso creo que habla muy mal de la pobre, mediocre oferta de la derecha, de los que creen en el promercado, de construir un partido político que sigue pensando ¿Por qué? en un ¿Por qué caudillo la del derecha siglo nunca ha XXI? podido concentrarse en lo medular como para tener una cara representativa que aglutine, no que divida, sino que aglutine? Bueno, cuando creo que los problemas de la última crisis política comienzan en el 2016, cuando una derecha más tecnocrática como la de PPK y una derecha más populista como la del Fujimorismo no se lograron poner de acuerdo en hacer un cogobierno. Pero no solamente eso, sino que además le hizo la vida imposible el Fujimorismo con 73 congresistas. Ahí vienen nuestros males recientes vienen ahí, ¿no? La pregunta vargallosiana de siempre, en la última versión, digamos, se origina el año 2016. ¿Cómo hacemos, digamos, qué requeriríamos los peruanos para eventualmente poder votar en positivo? O sea, caras van a haber Sí. de toda naturaleza, pero, o sea, algo debemos estar buscando o estamos condenados a votar siempre en negativo. Despolarizar. Ese tiene que ser el lema, no de una campaña, sino de todos los ciudadanos. Pero no salir a decir estemos todos juntos, vamos a hacer la No, alianza. no. Porque eso parece un chiste, Así la verdad. es. O sea, Lo que sucede es que con este escenario de polarización y de fragmentación hay mucho incentivo para el minicandidato tratar de justamente conectar con el elector radical. Porque saben que eso tenemos, mini candidatos, como tenemos tú bien dices. minicandidatos. O sea, que no hay... Porque no quieren obtener el 50+1 de los votos.
quieren pasar a una segunda vuelta. Y para una segunda vuelta ¿realmente basta no con quieren 13. o no pueden? ¿O no son capaces, digamos, Tienes razón. de liderar? Porque Tienes razón. me imagino que por ahí va la cosa, Por lo ¿no? tanto, lo máximo que pueden aspirar es a convencer a un 15% de peruanos en una primera vuelta y con eso jugársela para una segunda vuelta. No hay incentivos para construir esas coaliciones. Entonces, claro, aparecen, incluso los outsiders que aparecen, los que quieren ser outsiders, empiezan con discursos radicales de izquierda a de derecha. Ya yo no sé qué es un outsider. Un outsider... Porque, no, o sea, entiendo la lógica del outsider, pero aquí, digamos, acá los irruptivos, por un lado diciendo que van a fusilar a todo el mundo, por el otro lado peleándose la derecha con el tema fundamental del capital, que es respetar, por ejemplo, los contratos. O sea, ¿por dónde está el outsider? Así es, sí, sí. Ahora, lo que sí queda muy claro es que el incremento de la pobreza de los últimos años va a tener un efecto muy importante en el electorado en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque O sea, ese va a ser el factor. Sí, ¿por qué? Porque el modelo de mercado tenía una virtud, que había reducido la pobreza históricamente desde que se aplicaron la reforma de ajuste. Eso no ha pasado en los últimos 3, 4 años. Hay cada vez mayor porcentaje de Pero personas... eso va a castigar a la derecha. Eso va a castigar, no sé si a la derecha solamente, ¿ok? Pero sí a la oferta convencional, a la oferta tradicional. La gente que va a votar con los bolsillos vacíos, vota con rabia, vota con vota de manera visceral. Y no se puede construir democracias representativas si seguimos votando en contra de. No existe, la democracia no sabe cómo representar al elector que vota en contra de, porque su mandato termina el día de la elección. O sea, el elector de Pedro Castillo que quería impedir que el fujimorismo llegue al poder, ¿cuándo terminó su mandato? El día de la elección. Y después de ahí, ¿qué le puede pedir a ese candidato? Pero además, digamos, se acumula la rabia para el día de la votación. Además. Porque en el entretanto, es decir, claro, aparecen algunos entusiastas en el ruedo político electoral, pero lo cierto es que la ciudadanía aparece como apática, que no se quiere comprometer, que finalmente tiene indiferencia porque no cree en nadie dentro de la clase política. Pero el día de la elección Se moviliza. toda esa indignación y ahí es donde echa para adelante el voto hacia donde sabe Dios qué. Así, bueno, aunque mal de muchos consuelo de tonto se dice, pero Sí. ese es un escenario que explica el electorado de Milei en Argentina, el electorado de Bolsonaro en Brasil, el electorado de Bukele en El Salvador, ¿no? Lamentablemente estamos ante una Fujimori tendencia. en el 90 hizo lo que Milei Sí, hoy sí, está sí. tratando de hacer Sí, no. en Argentina, ¿no? No, tal cual. Fujimori fue el papá, pues, de Bukele y de Milei, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero Bukele, digamos, está enfocado en una realidad distinta, no tanto desde el punto de vista de reforma económica, ¿no? Sino acuerdo. de seguridad. Aquí hay quienes quieren ser un poco Milei, un poco Bukele, pero que por el lado, digamos, del perfil del candidato o la candidata que requiere el Perú, no están. Pero en el fondo hay algo que es similar en estos tres casos. Es cuánto de democracia soy capaz de sacrificar para tener un bien público como la seguridad o un bien público como una economía sana. Entonces, ese relativismo democrático es algo que comparten los electores de Bukele, de Milei y de Fujimori. Pero el relativismo democrático, y tú has trabajado muchísimo con encuestas y sondeos, también está insertado en gran parte de la población, porque ha sido defraudado permanentemente. Sí. La democracia no da un delivery de O sea, lo que te dicen bienes es, públicos. a mí no me vengan con estas cosas, ¿no? Dame un buen candidato que me solucione el problema. Y si hay que matar gente, se mata gente. Estoy exagerando. Pero lamentablemente es así, hay parte de razonamiento es así. Porque la democracia no ha sido capaz de dar bienes públicos. Hay que entender no solamente... Pero por la corrupción. Por la corrupción, exactamente. Pero no solamente por la corrupción, sino porque no entendemos temas como la seguridad pública, valga la redundancia, como un bien público. Si buscamos respuestas individuales, pongo una seguridad privada o trato de resolver la seguridad de mi barrio y no estamos pensando la seguridad como un bien público. Lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa con la descentralización. Y hoy tenemos un gobierno y un Congreso que lo único que quieren quedarse es hasta el 26. ¿Tú crees que termine el gobierno la señora Boluarte? Sería excepcional
dada la crisis política que llega el 2026. A partir de, excepcional. Sería excepcional que llegue si vemos los antecedentes. Y recordemos que a partir de la convocatoria de elecciones, que es abril del próximo año, cambian los incentivos para poder sostener a este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que los veremos. Incentivos para el Congreso, es decir... Que es quien tiene hoy día la iniciativa de lo que sucede en la política en este país. ¿Crees ¿no? que está concentrado el poder en el Congreso hoy en el Perú? Están haciendo reformas, me parece que exageradas, para tener un supercongreso, un supercongreso bicameral para el año 2026. ¿Exageradas o había una involución en las reformas? No, Hay reformas importantes en las que evidentemente se ha retrocedido, ¿no? No, por supuesto, pero por exageración me refiero a abuso. Me refiero justamente... O sea, este es un Congreso abusivo. Sin lugar a dudas lo es. Ahora... ¿Y cómo calificarías el gobierno actual? El gobierno muy pasivo, un gobierno rodeado de mucha gente mediocre, lamentablemente. Alrededor de cada 20 días se cambia un ministro en el país y de los ministros que podemos ver, muy pocos son los que realmente tienen el estatus tecnocrático y de profesionalismo para dirigir un sector de este país, ¿no? ¿Cómo debe tocar la fibra, ya para ir terminando, Carlos, un candidato o una candidata en el país? Es decir, van a seguir apareciendo caras, rostros, intereses, intenciones. Puede ser que haya buenas, puede ser que no tan buenas, pero lo cierto es que necesitan enganchar con la población. ¿Qué nos puede mover hoy a los peruanos? Lo que no les puede mover es la frivolidad, ¿no? He visto que entre los gobernantes, entre los candidatos hoy día, o los protocandidatos, hay mucha frivolidad. ¿A qué te refieres específicamente? Es que están buscando, y eso se transmite finalmente, el electorado se da cuenta, intereses particulares. O sea, pero eso viene del Congreso, viene del propio gobierno. Por eso mismo. Entonces, cuando se presenta un candidato, yo no sé si quiere convencer al elector de que voten por él o quiere contar su historia de éxito. O sea, yo la verdad no sé, me estás contando tu biografía, ¿quieres que te aplauda o realmente quieres conquistar al electorado con propuestas que realmente se vean en el día a día de la gente? Hay mucho egocentrismo en nuestra política, a pesar justamente de la nimiedad del alcance de estas personalidades que aspiran con la presidencia. Dame una esperanza para el 26. Por favor, te lo pido. Porque la verdad que viene difícil. Bueno, y dicen que yo soy peruano, ¿no? Bueno, decimos. Eso decimos. De vez en cuando es peruano. De vez en cuando. Carlos Meléndez, muchas gracias por estar